Bienvenidos a Justo por México. Juntas creamos un podcast donde la diversidad de opiniones se encuentra en un mismo lugar. Exploramos el panorama político con la intención de mitigar la falta de información e incentivar la participación ciudadana. Desde debates hasta análisis de la información, aquí encontrarás un espacio para entender ¿qué onda con México? Soy Pamela Luján Y yo, Liliana Sánchez. y esto es Justo por México. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo han estado todos? Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Nos encontramos en un nuevo capítulo, el tercer capítulo de este podcast maravilloso, Justo por México. Bueno, pues primeramente, antes que todo, Lili, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Siempre Nerviosa. ¿Nerviosa? No le creo. No te creo. Pero sí. Bueno, la verdad es que este podcast decidimos cambiar el entorno, estar un poco más en la Conectadas con la naturaleza, naturaleza. porque como que hemos sentido que fue un poco difícil estos últimos capítulos, poder hacer esto de una manera orgánica, de una manera, pues que nos sintamos más en confianza. La luz no favorecía en el otro lugar, nada. Oye, y aquí peor, ¿no? No, pero queremos estar haciendo esta dinámica de cambiar de lugares y para que ustedes también se sientan un poco más abiertos con nosotros. Bueno, Es que sí, te estaba comentando que creo que empezamos esto, claro, con una intención muy bonita, muy linda, muy noble. Y que fue como, claro, o sea, llevamos lo que hemos visto en el aula a internet, pero como en el segundo episodio me pasó, no sé si a ti te pasó, pero que dije como, ¿en qué me metí? O sea, creo que sí tiene cierto reto hablar de temas y si no los abordas con la sensibilidad que ameritan, así es. no queremos ofender a nadie y como dijimos no somos expertas, pero sí hemos estado un poquito como viendo que sí hay una cierta, no es una limitación, pero sino aprender a ver los temas con perspectiva de género, no ofender a nadie, entender que hay muchas realidades en este país, que no, que es un reto a veces, ¿no? Empatizar del todo con ellas. Claro. Pero sí, hacer nuestro mejor esfuerzo. ¿Y sabes qué? Que justo lo que mencionabas, Lili, el estar viendo, es muy difícil el estar viéndote, escuchándote, el observarte, ver los errores que tuviste, cómo podemos mejorar. Es como una lucha constante y créanme que detrás de este proyectazo hay un show montado con varias profesionistas que nos apoyan y que sin ellas no sería esto posible. Pero la verdad es que este episodio va a ser un poco más, vamos a entrar en la mente humana, vamos a humanizar esto y vamos a tratar de vamos mandarles, a estudiar a los humanos. Vamos a estudiar a los humanos, ahora la vamos a hacer de psicólogas, no se crean, pero no, pero que vamos a llegar un poquito más al trasfondo del porqué de las cosas. Sí, relacionado con, a ver, obviamente va a seguir siendo de política, no nos vamos a desviar de los temas, pero los episodios pasados hablamos de la importancia del voto y luego estudiamos las propuestas de los candidatos y discutimos un poquito muy por de fuera algunas problemáticas que existen en México. Y lo que queremos hacer este episodio es explicar cómo las personas eligen a sus representantes y por qué existen esas problemáticas en México. Así es. Y mira, justo la vez pasada estaba hablando con Lili de qué vamos a hablar. Todo comenzó de esta idea de venir pues es que, como yo les dije, el episodio pasado fue un poco como Wikipedia, pero estábamos ahora hablando de que no se pierde este tacto orgánico, de estar ustedes aquí con nosotros transmitiéndoles este mensaje. Y la verdad es que fue un poco difícil llegar a la conclusión de qué íbamos a hablar en este podcast, porque me preguntaban varias amistades y conocidos, oigan, ¿y como cuánto tiempo se preparan antes? Y la verdad es que sí nos preparamos, claramente, pero es un trabajo de muchos años que nos ha costado hacer este conocimiento, este lenguaje, y es un conocimiento día con día el estar con la información, con datos correctos, pero sobre todo que lo que hacemos tú y yo aquí es meramente orgánico, o sea, yo creo que ni una hora le dedicamos a venir, ya tenemos un chip. Sí. No, pero el episodio pasado me dijiste como, bueno, las dos, terminamos de grabar y las dos fue como, creo que faltó como un poquito de dinámica, o sea, todo era como leerlo, todo era como muy de los datos, de estudiar las propuestas de los candidatos
pero creo que lo que traemos hoy estaba interesante y entender, o sea, aplica en la política, pero también en todo tipo de decisiones. Así es. Miren, yo quiero comenzar este podcast hablándoles sobre una plática que tuvimos muy interesante hace unos días, Lili y yo, con el maestro Tito Garza, que él es actualmente maestro de la ITAM, si no me equivoco, una persona realmente encantadora y con una sabiduría y bueno, la verdad impresionante Sí. todo el mensaje que trae detrás de lo que uno visualmente puede ver. Y la verdad es que me siento muy honrada de mencionarlo en este podcast porque los temas que hablaba, independientemente de todo lo que nos vino a plantear, que era sobre su nuevo libro, que se lo recomiendo ampliamente, sobre No estudies derecho, y uno piensa, ay no, pues no te metas ahí a esa rama. No, 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 o sea, hay un trasfondo, la verdad es que léanlo y van a entender de lo que les estoy hablando. Eh, y más allá de los temas que abordaba y todo, me interesó mucho el hecho de que él decía, una plática sincera, una plática honesta, cuando alguien se para enfrente de ti y te viene a hablar meramente de lo que conoce, o sea, no te aburre a nosotros como jóvenes. Estábamos impactantemente 2 horas sin parpadear, Sí. observando, o sea, aprendiéndole, admirándolo, sin nervios, como que se crea un espacio tan confidencial, tan abierto que uno realmente tiene ganas de participar y sobre todo de aprender. Y tú y yo nada más nos volteábamos a ver como que tocaba ciertos puntos que queríamos traer en el podcast o que ya se relacionaban con el tema que sabíamos que íbamos a tocar aquí y nada más nos volteábamos a ver. Sí, estábamos Lili y yo de otra esquina y nomás nos volteábamos a ver de qué próximo invitado de nuestro podcast. Y en esa conferencia, de forma irónica, tocó un tema sumamente importante que ya te digo, ya traíamos la idea, nada más como que no la puntualizábamos, pero que una de las razones por las cuales no estudiar derecho es estas barreras que existen en el lenguaje jurídico, como ya lo abordamos aquí. Está recapitulándolo nada más como este lenguaje jurídico que hace que la población no lo entienda, no lo comprenda y no empatice con él y por lo tanto prefiera mantenerse alejada porque le, le causa un desgaste energético. O sea, cuando no entiendes algo es como, no, ya mejor me alejo. Y o te bloqueas, ajá, no entiendes. entonces Tito Garza también lo aborda y él también es abogado, es autor de este libro. Me pareció brillante la forma en la que conectaba todos los puntos y algo sumamente necesario. Pero sí, precisamente de eso queremos hablar hoy, de las barreras del lenguaje jurídico y político que causan estragos muy importantes en la población y en la democracia. Así es. Y esa es nuestra preocupación. Es nuestra preocupación y lo que mencionabas del lenguaje, hace varios días yo me ponía a pensar y decía, es que sí es cierto, está muy mal porque se puede decir que tenemos un lenguaje en donde los abogados nomás nos entendemos entre abogados y al final del día somos una herramienta de la sociedad para que ellos puedan conocer o sea, cierto tipo de... Imagínate que viene una persona con todos sus problemas, se sienta enfrente de ti y tú no sabes, usas, no sé, conceptos jurídicos, los cuales lo va a abrumar más. No, y aparte no encuentras la información jurídica en las leyes, que hasta... Claro, es muy difícil y deja tú eso. Esto vuelvo a lo que las personas que, funcionarios públicos, las personas que están en el poder y todo, la verdad es que los lenguajes que usan la mayoría de las veces está erróneo. ¿Por qué? Porque no somos comunicólogos, no somos personas que pueden tener un lenguaje, o sea, y es lo que él Sí, mencionaba, ser experto en que derecho no te deberíamos hace experto en en el comunicar. lenguaje. Ajá. O sea, entonces tú crees que por hablar propiamente, por decir las palabras jurídicamente correctas, ya la gente te está entendiendo, pero estamos erróneamente en un error, vaya la redundancia, pero ¿por qué? Porque realmente tenemos que saber conectar ese tacto humano, ese tacto de entiéndeme, y cuando las personas entienden lo que estás diciendo, es como, ok, entonces vuelvo a lo mismo, que ahora en nuestros podcasts yo decía, me veía y te veía a ti, Lili, yo decía, híjola, es que qué mal dijimos ese término, o eso no es cierto, o eso no existe. Y después amistades me hablaban y me decían de que fíjate que hubo partes que no entendía nada, la verdad. Y yo decía, ¿cómo? Pero pues todo está muy... Sí, a mí hubo gente que también me dijo que estuvo todo muy está... técnico. Bueno, chicos, una disculpa. Tuvimos un pequeñito problema técnico. El equipo de edición ya nos regañó, que porque nos estábamos tardando mucho tiempo y no llegábamos a ningún punto. Así que, Pame, vamos a empezar a puntualizar a dónde queremos llegar con todo esto. Una disculpa si nos fuimos muy lejos. Pero bueno, Pame, yo te quiero hablar. Claro que agarramos muchísima inspiración de la plática con Tito Garza, pero
de este concepto de posverdad, que ha tomado muchísima relevancia los últimos años. Este concepto siempre ha existido, no es algo nuevo a la conducta humana, pero lo hemos visto, o sea, ahora lo podemos nombrar, ¿sabes? Se le nombró. El concepto de posverdad se resume en que la apariencia de los hechos es más relevante que los hechos en sí, aunque este tipo de creencias nos lleva a la falsedad, un eufemismo moderno de la mentira de siempre. ¿Con qué relacionamos esto? El concepto de posverdad es lo que básicamente un funcionario público que utiliza un discurso que logra empatizar con los ciudadanos, incluso llevándose aspectos muy importantes de la democracia, y consiste en decir cosas que son falsas, así sepa que los hechos dicen lo contrario o difieren bastante. Oye, por lo que te entiendo un poco sobre que la sociedad, en vez de hacerle caso a los hechos, a los datos, se va por sus sentimientos. Sí, sí, está sumamente relacionado con los sentimientos de las personas. Así es. Porque queremos creer que el país está mejor, queremos creer que los índices de violencia han disminuido, queremos creer que tenemos un México mucho mejor de con el que empezamos el sexenio. Y sí, el concepto de posverdad y estas mentiras se difunden a través, bueno, de los medios de comunicación y se esparcen por la población que los cree y los consume, pero para que los medios de comunicación hablen de esto, tienen que venir de una figura pública relevante como el presidente de un país. Claro. Esto lo hemos visto mucho, y de nuevo, sin preferencias políticas, ¿ok? Son hechos. Lo hemos visto mucho en mandatarios con un discurso disruptivo para la sociedad, como lo ha sido Donald Trump, López Obrador, Hugo Chávez, Nicolás Maduro en Venezuela, y polarizan a la población, pero además de ello, la oposición no logra entender por qué se vuelven tan populares y por qué tienen una participación y una aprobación electoral tan alta, no lo logran entender. Y esto lo podemos explicar con el concepto de posverdad. Claro. Y sabes que es muy interesante lo que me estás diciendo, porque sí creo en el hecho de que cuando alguien ve a su mandatario, actual mandatario, o a funcionarios públicos o políticos hablando de temas, creemos que es hasta ahí llega la verdad. En vez de, ok, yo creo que la ciencia del ser humano es, bueno, no la ciencia, pero la mente del ser humano es tan inteligente que nos tenemos que cuestionar todo. Al final del día, el estar viendo a tu actual mandatario, no sé, por ejemplo, las mañaneras, que la verdad es que todo mundo las escucha. Tienen, la última vez que revisé, tienen como 10 millones de personas de visualizaciones tan solo en YouTube. Imagínate, o sea, importante. Es un número muy alto y te voy a decir algo que ahorita me lo comentaste también tú hace unos días y es el hecho de tener un tacto humano. Antes veíamos como que una brecha muy grande entre nosotros, la gente, el pueblo, nosotros. Era muy difícil el poder escuchar a tu actual presidente o a tu actual, no sé, alguien que esté un puesto arriba tuyo o a los puestos políticos, el poder tener ese tacto con ellos o escucharlos o saber cuáles son las estadísticas, cuáles son los datos, lo veíamos muy grande, porque realmente no tenía ese tacto humano el presidente con el pueblo. No, y ahorita era mucho más lejano. Exacto. Y eso, o sea, eso es porque los mandatarios que logran tener un acercamiento mucho más importante con la población se refiere a prácticas populistas. Claro. Que es precisamente trabajar con los sentimientos de las personas que te escuchan y te oyen, de forma que empaticen contigo, entonces por ello te aprueben. Y aquí tocaste algo sumamente importante, Pame, y es que justo como lo mencionas, esto no se había visto en sexenios pasados, porque para escuchar hablar al expresidente Enrique Peña Nieto tenías que esperarte al primer informe de gobierno y eso sucedía una vez al año. Claro. Y era todo un evento y la población lo esperaba y ahí es donde los medios de comunicación podían reportar los avances que había habido durante su mandato, pero ahora los podemos escuchar todas las mañanas y los medios de comunicación tan solo difunden como el encabezado de los highlights, de lo más importante que se mencionó en la mañanera.
Y eso es lo que se logra difundir. Ahora, para mí esto también es... ¿Sabes qué? Perdón que te interrumpa, pero Dale, es que dale. ahorita se me vino una idea y ya ves que con la memoria de Dory, todo se me olvida. Pero es que esto que hablabas de la posverdad, yo sí creo que es un juego muy grande con la mente humana, porque no se trata de estar etiquetando a la gente o juzgando a la gente que por el grado de educación que tengan o por el grado de lo que estudies vas a tener un Totalmente. pensamiento crítico. No, 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 Yo no, sí no. creo que las personas, todas somos inteligentes, todas tenemos un campo para explorar y para aprender y no, una facilidad increíble, increíble para absorber información. El problema aquí está justo eso que dices de la posverdad. ¿Por qué? Porque te imponen esos conocimientos y por no cuestionarte o por no irte a fuentes confiables para ver o datos, estadísticas o miles de periódicos que sacan las noticias, o sea, por no irte un poco más allá, te quedas con lo que te están diciendo o lo que escuchaste rápido en un TikTok o lo que viste rápido en el radio cuando no prendía bien el Bluetooth de tu Spotify o no sé, o sea, entonces Sin duda, sin duda. realmente yo lo No. digo desde mi punto personal bien rápido aterrizando, a mí me costó mucho el empezar a leer, el empezar a involucrarme en esto. Y no fue, fíjate, por mi carrera, fue porque realmente cuando empiezas a tener esta madurez crítica y esto de, ok, ¿qué está pasando realmente? O sea, ya te quieres involucrar un poco Sí. más en los temas, nomás con meterte a buscar las noticias del día, con, con ponerte a ver qué es lo que está pasando, yo creo que ahí empiezas a tener como ese panorama de decir, o esa mente crítica de decir, ok, voy a investigar más. Sí. ¿Sabes cómo? Y precisamente como lo dijiste, no se trata de que la gente no tenga la capacidad mental para tomar decisiones, porque absolutamente todos los seres humanos somos racionales. O sea, Así es, todos los racionales. seres humanos somos seres racionales. ¿Y a qué voy con esto? Que muchas veces se nos hace muy sencillo decir como, ay no, es que son tontos, por eso no saben escoger, por eso no saben votar relacionándolo con la política, pero nada que ver. Partiendo del hecho de que somos seres racionales, tomamos decisiones en base a la información que ya tenemos almacenada. Ujú. Hay un, hablando de elección racional, la población toma decisiones electorales muy influenciadas por familiares, por amigos, por identidad. Y de nuevo, estos discursos, ¿cómo les llamamos? Con posverdad o con atributos populistas, logran que un alto grado de la población empatice con esas personas porque se sienten identificadas. Claro. Hay un libro, se llama Democracy for Realists. El autor, no lo recuerdo, pero era muy bueno el libro. Pero aquí fue como que a mí se me abrió muchísimo la mente porque él te explica que uno de los peligros de la democracia es que los votantes formulan la democracia, pero eso tiene un riesgo porque la mayor parte de las ocasiones la gente no, ni siquiera le interesa la política, ni la economía, ni el derecho. Entonces, su habilidad en ese momento para tomar decisiones políticas se ve sesgada. Claro. Es que más bien no se trata de una capacidad, es eso. Existen sesgos cognitivos y son los que impulsan la decisión de los votantes. Entonces, ¿Sabes qué? También es como ahorita que decías del discurso que imponen los políticos y todo, como cierto tipo de estereotipos, no estereotipos, pero estereotipos como de lenguaje, de estas son mis propuestas, que te quieren imponer a ti como ser humano. Entonces, como que sí creo que es muy importante el cuestionamiento de todo, o sea, diario, día con día, es estar cuestionándote absolutamente todo, el no creerte que porque una persona, un mandatario o alguien así te está pasando la información confidencial, no más quedarte con ese dato, me explico, sí, o no. sea, es muy importante el cuestionamiento. No, sin Vaya. duda, sin duda. Entonces, partiendo de esto, Pame, hablábamos de la importancia de estar informados y sí, es leer la información, pero también saber traducir esa información y saber que existen fuentes confiables y fuentes que no son confiables. Es decir, que cualquier cosa que haya dicho el mandatario puede ser cierta o puede no ser cierta, pero esto se puede comprobar en páginas como el INEGI, por ejemplo, Claro. donde puedes encontrar la información verídica. Y para que la gente entienda a lo que me refiero con los discursos del presidente es, por ejemplo, esta famosa frase que tiene el tengo otros datos. O sea, que la gente lo cuestiona y le dice, y él dice, yo tengo otros datos. ¿Y sabes cuál es el problema, Pamé? Que se ha vuelto
el primer difusor de lo que ocurre en el gobierno. O sea, tiene más peso que cualquier otro medio de comunicación o las redes sociales. Y por ello al día de hoy la gente lo sigue queriendo. O sea, López Obrador se volvió incluso más popular que cuando empezó su mandato. Y las últimas estadísticas del INEGI nos dicen, estas fueron hechas en el 2019, tardan años en hacerse, entonces ya no, creo que no se ha hecho otra o no la encontré, pero en comparación del 2015 al 2019, la población mexicana empezó a confiar más en su presidente que en comparación con el 2015. O sea, el ¿Por índice qué de crees? confianza creció 10 puntos. Vuelvo ¿Por a qué lo mismo, creemos? Porque, por el tacto sí, humano. por el tacto humano. ¿Por qué? Porque todo se trata de que esta persona, estando en el poder, se identificaba más con la población, se identificaba más con él. Ujú, Cuando ves un cierto tipo de características o de su vida diaria o de su vida, hasta en su lenguaje, ujú, pues que todo va con el lenguaje. sí, Porque pues es nuestro medio de comunicación, así te entiendes con una persona. Así sin yo duda. sé, tú Lili me caes bien, tú no me caes bien por medio del lenguaje. Entonces realmente creo que es una estrategia. Y está bien, a las personas nos cae bien lo afín, pero es un peligro cuando se hace a propósito y cuando eso está creando grietas importantes en la ¿Y democracia. por qué? Todo por el concepto de posverdad. Sí. Porque voy a hacerte creer que lo que yo te estoy diciendo es lo único confiable, Ujú. que te Y que los sientas otros son los cómodo, malos. que te sientas cómodo con esa información. Sin duda. Y vuelvo a lo mismo que yo mencionaba en el primer episodio, que decía, ¿sabes una cosa? Como que todo el mundo en su realidad, mientras todo esté pasando bien y todo, se quedan con eso. O que dicen, no, es que México sí está mejorando, o sea, los índices de Ujú. violencia, pero, ok, ¿cuál es tu fuente de información? O sea, la verdad es que sí es un cuestionamiento detrás de todo. Y ahorita, por ejemplo, con lo que dices del presidente y todo, es muy interesante este concepto de posverdad, ya que Es que así todo logras está cachar. influenciado, Ujú. todo está influenciado, Lili. O sea, el hecho de que tú y yo estemos aquí sentadas, lo dijimos en el primer episodio, no traemos una influencia detrás y aún así cuidamos nuestro lenguaje y tratamos de que nos entiendan todos y tener un pensamiento, o sea, un lenguaje inclusivo, crítico, lo que tú quieras, pero de todas maneras, imagínate ahora la gente que sí trae una influencia detrás o un patrocinio detrás No, y más o que nada que nosotros creo que hemos aprendido a que a veces tenemos que eliminar nuestras influencias para hablar desde un lugar neutral. más neutral, justo. Ujú. Entonces, ¿qué iba a decir? Pues ya se te fue el hilo, Ya yo se me creo, fue el pero hilo. mira, No, ya. a ver, Que en estos hijo, discursos, una híjola, disculpa, que en estos discursos se siembra mucho la polarización y ándale. la violencia en la población, Pame. Y es algo de verdad muy, muy peligroso este discurso de chairos contra fifís, porque, o sea, nos quita la etiqueta de mexicanos y entonces hace que nos peleemos los unos y con los otros y el país siga dividido. Ese es uno de los peligros que le encuentro a ese tipo de discursos. También lo vimos, para no hablar mucho de nuestra situación política, ¿no? Pero también lo vimos con Donald Trump, por ejemplo, los eventos violentos que hubo en el Capitolio, este discurso racista, discriminatorio, eh, que hace que también se vuelva popular. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen éxito en este discurso? Porque no podemos ignorar, Pame, el hecho de que estos discursos populistas sí logran hacer sentir vistos y oídos a un porcentaje muy importante de la población que ha sido vulnerado, marginado, Exacto, ignorado, silenciado, violentado, reprimido, exacto, reprimido. O sea, las historias que conocemos y lo poco que conocemos, entonces tiene total sentido, total sentido. así es. Lo entendemos, sin embargo, sí es importante nada más como que cachar el discurso, el por detrás del discurso, ¿sabes? Claro. ¿Para qué? Mira, nomás que erezazo se nos soltó. Para fortalecer la democracia. Que erezazo se nos soltó, mi Dios Lili. mío, mi vida. Pero mira, ¿sabes una cosa? Ahorita que estabas hablando, se me viene, es que yo soy de frases. Mi vida Sácala, está a mí me basada en encanta, a mí me frases, encanta, a mí me pero yo encanta. creo que esta frase de divide y vencerás. Ujú, sí, Es que, totalmente. es que vuelvo a lo mismo. Estas personas tratan de hacer una polarización muy grande, brechas enormes que toda la vida han existido, Lili. Pero es que ahorita nosotros como generaciones o no sé si esto venga más detrás, ya hay un cuestionamiento de todo. Entonces, en vez de irnos por los hechos, nos vamos por nuestros sentimientos. Ujú. Entonces, el hecho de que nuestro mandatario nos haga todavía una etiqueta más grande y crea una brecha más grande,
te hace irte como por tus sentimientos. Oye, Sí. ¿sabes qué? Yo concuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo te veo más empático. Y te veo todos los días Empático mientras con mis... desayuno. O Exacto, sea, o al sea, final del día te, ya te se vuelve parte escucho de tu todas las rutina mañanas. en la ¿Quién mañana. quién ha hecho eso? Nadie. Nadie. Y la verdad es que sí hay cosas buenas, hay cosas malas, pero yo sí creo que no se nos debe ir el foco en decir, somos mexicanos todos. Siempre va a existir etiquetas por parte de quien sea, Lili? O sea, esta pregunta de hecho se la hice una vez a un profesor. ¿Por qué? Porque uno de nuestros poderes del Estado, como ya lo sabemos, lo judicial, es algo clave, ¿no? El contrapeso, yo creo más, Justo, uno de los eso. contrapesos más grandes. La libertad que viene con Y los ellos, contrapesos al exacto, o poder. sea, como persona, como ser humano, siempre estamos creados por unas costumbres, traemos una ideología de nuestra familia, traemos cosas impuestas detrás. Lo más difícil es identificar qué cosas están bien, tratar de Sí. quitárnoslas, y yo creo que es una lucha constante de ti mismo, o sea, en competencia contigo mismo de poderte quitar esas cosas. Sí, sí, sí. Pero ahí te va. Por ejemplo, cuando yo veo a los jueces, o a personas que están en el poder, y veo que aún así con sesgos que ellos ya traen o etiquetas que traen ellos desde pequeños, el poder tener una libertad, una mente clara, una imparcialidad ante la persona que van a juzgar o que van a dictarle sentencia o sea, que son procesos de Sí, un tacto, es un elemento clave. es un elemento súper clave el poder decir, ok, Ujú. voy a quitar un poco todo lo que yo sé y poder entrar en un espacio sumamente neutral. Y sin embargo, en materia electoral, no aplicamos esa imparcialidad. No, O sea, nos vestimos. Y Pame, a mí se me hace como una locura la relevancia que le damos a un partido y quitando el hecho de que algo muy valioso que tenemos es los contrapesos de poder que nos ha dado la división de poderes y el tener un Congreso de la Unión. Entonces, que entender que aunque el Ejecutivo se vista de un color, si en el Congreso de la Unión hay otro o hay una diversidad, existe un equilibrio. sí te Entonces, entiendo, sí, pero sí te entiendo. nos gusta vestirnos, nos gusta Hay proporción, identificarnos con, ajá, sí. ajá, Y sí, nos gusta sentirnos identificados. Al final del día somos seres de convivencia, y el derecho, que no se nos olvide que es tipo de normas para regularizar la convivencia humana. exactamente. Entonces realmente todo trae una cadena que se va uniendo y forma lo que es un Estado de Derecho, como lo pudiéramos decir. Pero realmente sí creo que es muy importante que también podamos ser empáticos con el que está enseguida, con el que no por mi clase de economía o de mi clase social, perdón, voy a poder sentirme identificado Mi nomás clase de con economía. mi clase de economía, pero voy a poder sentirme nomás identificado con este Ajá. tipo de personas, ¿no? O sea, cuestionarte todo, Lili. Al final del día, alguien que no se cuestiona todo, pues la verdad es que vive en una comodidad y vive en una venda de ignorancia enorme. Sí, Entonces, volviendo un poquito a lo que mencionabas anteriormente, sobre cómo nos gusta sentirnos identificados con los partidos y todo, en materia electoral, ¿te fijas cómo crea un caos una siempre, euforia, cada sexenio? O sea, yo a veces voy por las calles o, deja tú por las calles, voy escuchando familiares o a amigos y así, y ya mejor me quedo a veces hasta callada, porque también da un cierto tipo de miedo. O sea, porque dices, pues es que tú no sabes qué trae detrás, tú no sabes que si él vota por esa persona es porque le conviene a su economía, o porque trae esto, o porque... Y aparte pasa algo mucho que es que en materia política todos nos presumimos expertos, ¿sabes? O sea, como las discusiones con la familia y los amigos, Ah, no, claro. sí, no, pero de nuevo, al final del Y día, tú traes los datos confiables, nomás tú, según tú. exactamente, y tú sabes. Sí, Pero sí, sí es una cuestión, o sea, no buscar más información sí te mantiene en una burbuja muy aislada. Es normal, es válido, a nosotros también nos pasó, nosotros creo que también crecimos donde nuestros papás nos decían todos roban, todos esto y el otro, pero es irnos sí, quitando esa venda y de nuevo el peligro de la generalización sobre los políticos, que no deja de ser como cualquier otro tipo de generalización, que así como es. dijimos, lo entendemos, sabemos de dónde viene y causa, es triste también entender como este porcentaje de la población que ha sido tan violentado y tan silenciado y tan ignorado, pero tenemos que aprender a ver que hay más allá de un discurso. Así ¿Estás de es. acuerdo? Sí, o sea, y justamente eso es lo que, por eso queríamos abrir este espacio en este episodio,
porque el pasado fue un episodio un poco fuerte, un poco sobre la verdad, sobre la cruda verdad, sobre qué son las propuestas. Y ahorita queríamos invitarlos a todos ustedes, jóvenes, maestros, a alumnos, estudiantes, padres de familia, que independientemente de lo que piense su círculo cercano sobre cualquier partido, o independientemente de lo que te hayan impuesto, o porque escuches a tu papá decir, yo voy a votar por ese y tú te vas por ese, porque hasta nos pasaba que con el fútbol. Ay, papá, ¿y tú a quién le vas? No, yo le voy a este. Ah, entonces yo también le voy a este. No, y como Entonces, incluso las riñas. O sea, sí, ahí es donde claro. entendemos el peligro de dividirnos y de etiquetarnos y de señalarnos. Por eso yo invito a todos ustedes el hecho de que no se nos quede ese concepto de posverdad, sino que nos vayamos un poco a los datos, traten de investigar, no tienen que ir con toda la corriente, y si vas en contra de la corriente, o sea, no te va a pasar en contra de la corriente, no te va a pasar absolutamente nada, porque al final del día esto se trata de algo meramente tuyo, trata de informarte, espero estemos haciendo un trabajo correcto y este mensaje pueda ser transmitido meramente como lo queremos hacerlo, para que ustedes puedan informarse mejor y, y realmente pues Si lo pudieras investigar. resumir en una oración para que se queden con eso, como, esto me tengo que llevar a casa hoy, ¿qué sería? De que a una persona en específico. Déjame lo pienso. Dilo tú primero, mi amiga. No Dilo. sé, pero resumido, nada, que hay que aprender a escuchar detrás de un discurso y capturar esas estrategias políticas para que tienen un interés de por medio y van destinadas a, a un segmento de la población para que alguien se popularice. Eso fue más de una oración, mi Lili. ¿Popularice existe? No lo sé. Eso fue más Lo de una averiguaremos. oración. Eso fue más de una oración. Sí, te echaste el párrafo completo. Pero bueno, en una oración, yo lo podía. Oye, me dice, dilo en una oración. No, hombre, ya lo dijiste en un ensayo. Pero bueno, si yo lo pudiera. Por favor, estoy llorando. Si yo lo pudiera decir en una oración. Qué bárbara. Corte, producción, corte. Si yo lo pudiera decir en una sola oración, yo diría que no hay que quedarnos en lo cómodo. La persona que no se cuestiona todo, realmente expresa de su propia cabeza. Ella lo dijo. Expresa de su propia cabeza. Eso está increíble. Wow, Wow, me sorprendiste. Pero miren, la verdad es que, bueno, ya abordamos muchos de estos temas. Es difícil estar aquí, es difícil el hablar, pero nos encanta. O sea, de verdad me fascina estar aquí en este. Nos divertimos. Yo no sabía nuestro potencial hasta que me vi en la cámara. No se crean. No se crean, pero la verdad es que me encanta poder transmitirles todos estos mensajes, lo poco que sé, lo poco que nos estamos informando, y me gusta que poder transmitirle esto a personas que realmente yo creo que hasta les da flojera y que no se nos pierda el propósito, que hablar de derecho y de política se vuelva atractivo. Y esto siempre va a ser ligado a una comunicación y una plática sumamente honesta, sin influencias detrás, sin nada detrás, sino simplemente dos personas aquí frente a ustedes tratando de que nos involucremos, que creemos una masa y que podamos ser escuchados, levantar la voz, levantar la cara, y muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. Entonces, bueno, pues esto creo que llegamos al final, fue todo, y la verdad es que, digo, ya como último me gustaría mencionar que me encanta escucharlos a todos ustedes, que nos digan y que nos den como una retroalimentación. Tenemos a varios maestros escuchándonos que no sé qué opinen de nosotras, pero la verdad es que... ya me dijeron, les vamos a pasar una hoja de recomendaciones. ¿Ah, sí? Pero que... Sí, ya nos andamos capacitando para que no crean que tampoco no estamos reguladas, vaya, sí estamos reguladas un poco. Y la verdad es que nos encanta que nos digan que les gusta. O sea, por favor, quiero ver sus comentarios, quiero ver, pues es que este tema me pareció interesante la vez pasada que lo escuché. O es que esto, y si un podcast lo tenemos que hacer basado en comentarios y lo que nos salga ahí, estaría increíble, me explico, o sea, traer esos comentarios que nos ponen ustedes. Sí, pero abordarlos de una forma que no violente a nadie, insulte a nadie. Ah, claro, porque como siempre ha sido. Sí tiene su complejidad. Hay muchas cosas que no podemos decir. Pero como siempre ha sido imparcial, elegir esos comentarios que podemos abrir un tipo de diálogo, traerlos aquí ante ustedes y responderles esas dudas.
Así que muchas gracias. Gracias por acompañarlos. Nos vemos en el siguiente episodio. Y esto es Justo por México.